En este video hablaremos de la Guía de Desarrollo Curricular. Este documento tiene vigencia desde 2017, febrero 15, que es el documento que para la fecha rige y está vigente. Este documento de la Guía de Desarrollo Curricular aplica para formación titulada y para programas de formación diseñados a partir de 2017. Esto quiere decir que los programas de formación diseñados antes del 2017 tienen otras características que iremos contando a través del video. Primero hablaremos de lo que es el desarrollo curricular. El desarrollo curricular permite realizar la planeación de las actividades de aprendizaje durante el proceso formativo, entendiéndose en que el desarrollo curricular abarca las acciones de elaborar proyectos formativos, elaborar planeación pedagógica, elaborar recursos didácticos y dentro de los recursos didácticos podemos mencionar la elaboración de la guía de aprendizaje y la elaboración de los instrumentos de evaluación. Todos estos elementos son los que hacen parte del desarrollo curricular. Es importante tener en cuenta que para elaborar la planeación y las guías, los instructores que participen requieren tener bases pedagógicas en formación SENA. O sea, deben tener un fundamento que reconozca la estructura de cómo se realiza la formación SENA para que no se den otras opciones diferentes en el proceso del desarrollo curricular. También los recursos didácticos deben estar dispuestos en la plataforma LMS en el acceso de Sofía. Cuando las guías o los elementos no están elaborados, se deben elaborar las guías de aprendizaje y los instrumentos de evaluación, tal como lo establece la guía para desarrollar los procesos formativos. Asimismo, el SENA asume la formación por proyectos como una metodología integradora que tiene en los proyectos la base de las actividades formativas planteadas en la estructura curricular, pero deben incorporarse otras técnicas didácticas que complementen esta metodología. ¿Qué es el proyecto formativo? El proyecto formativo es concebido como un instrumento de gestión que prevé y organiza acciones de planeación técnico-pedagógicas y de administración. Realizar la planeación pedagógica de los programas de formación y las guías de aprendizaje implica que los instructores requieren una base pedagógica para contribuir a la elaboración de estos productos técnico-pedagógicos y así garantizar un proceso formativo con calidad centrado en el aprendiz como el actor de su proceso de formación. Lo que quiere decir es que los instructores preferiblemente deben haber tenido las capacitaciones pedagógicas SENA, las cuales facilitan la comprensión y el desarrollo de estas actividades. ¿Quién es el responsable del procedimiento de desarrollo curricular? El responsable del procedimiento del desarrollo curricular, sus documentos asociados y los registros que se generan a través de los equipos de desarrollo curricular es la Dirección de Formación Profesional. Esto, en los centros de formación, haría la tarea la persona responsable de formación profesional, lo que garantiza la trazabilidad de las actividades en el sistema de información de Sofía y en el repositorio dispuesto para los materiales que se elaboren en el proceso. Las evidencias de aprendizaje son las pruebas que aporta el aprendiz como resultado de aprendizaje. Son recolectadas durante el proceso de formación y son aportadas por el aprendiz con la orientación del instructor utilizando las técnicas, métodos e instrumentos de evaluación seleccionados según el tipo de evidencia. Los tipos de evidencia que se aportan son evidencias de conocimiento y evidencias de desempeño. Las evidencias de conocimiento entonces, son las manifestaciones del aprendizaje del aprendiz relacionado con el saber y el comprender, saber qué se debe hacer, saber cómo se debe hacer, saber por qué se debe hacer. Incluye el conocimiento de hechos y procesos, principios y teorías y maneras de utilizar el conocimiento en lo cotidiano. Las evidencias de desempeño son las pruebas que el aprendiz aporta en el saber hacer, pruebas de cómo el aprendiz ejecuta una actividad, o sea, el proceso de ejecución para obtener un resultado pedido. Aquí pone en juego sus conocimientos, habilidades y actitudes. Las evidencias de proceso
son de cómo el aprendiz desarrolla su proceso técnico y tecnológico con el fin de identificar qué aprendizaje posee y cuáles debe alcanzar. Las evidencias del producto pueden ser un artículo u objeto material, un documento o servicio. Los instrumentos de evaluación son el conjunto de herramientas utilizadas por el instructor para recoger datos relacionados con criterios de evaluación y resultados de aprendizaje. Los ritmos de aprendizaje es la velocidad que cada aprendiz tiene para aprender. Cada persona aprende y avanza de una manera distinta. Influye en estos ritmos la motivación, el bagaje cultural previo, la edad y la manera de aprender, entre otros. Las técnicas de evaluación son las respuestas de cómo hacer para verificar el alcance del resultado propuesto. Son de carácter práctico u operativo. Hablaremos ahora de la conformación de los equipos de desarrollo curricular. Para elaborar el desarrollo curricular se requiere un equipo interdisciplinario donde participen instructores técnicos, o sea, de resultados de aprendizaje específicos del programa, e instructores RAI, o sea, resultados de aprendizaje de las competencias de integralidad. Esta competencia de integralidad incluye los resultados de aprendizaje claves y los resultados de aprendizaje transversales. Y este equipo se denominará equipo de desarrollo curricular en el componente de la formación profesional y las redes de conocimiento, porque es allí donde se integran los equipos y en algunos casos en los centros de formación a través de las redes de conocimiento se establece este desarrollo curricular para determinados programas de formación. Esto en la premisa de que los programas de formación se diseñan y se construyen a través de las redes de conocimientos para un desarrollo de la formación a nivel nacional y no individual en cada uno de los centros de formación. Para conformar los equipos de desarrollo curricular en la modalidad presencial, los instructores convocados para conformar un equipo de desarrollo curricular deberán cumplir con un perfil de instructor del programa de formación. Ellos serán convocados a través de la estrategia Red de Conocimiento para conformar estos equipos. Y uno de los instructores convocados a la jornada de desarrollo curricular asumirá el rol de asesor pedagógico, el cual deberá tener experiencia en la elaboración de proyectos formativos y la planeación pedagógica y de guías de aprendizaje. A continuación, según el documento Guía de Desarrollo Curricular, se muestra el número de instructores a convocar para las jornadas de desarrollo curricular, de acuerdo al tipo a nivel de programa de formación y los tiempos de elaboración del desarrollo curricular para los programas de formación por modalidad. Esta tabla lo que presenta es una orientación de cómo se debería integrar los equipos de desarrollo curricular, porque cada programa tendrá su característica especial, donde puede hacerse variaciones de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a los programas de formación establecidos. Por ejemplo, en los casos de los niveles de programa en tecnólogo, se define que debe haber un instructor líder y 4 instructores técnicos. Asimismo, dentro de estos instructores técnicos deben ser acompañados por los instructores de los componentes sociales, o sea, los resultados de aprendizaje de integralidad que tienen que ver con los resultados de aprendizaje claves y resultados de aprendizaje transversales. Hablaremos ahora de este plan de trabajo del equipo de desarrollo curricular. Se debe establecer que los integrantes al inicio deben elaborar un plan de trabajo con las actividades que desarrollarán para cumplir con el desarrollo curricular. Se debe dejar evidencia de ese plan de trabajo elaborado y el plan deberá contener como mínimo la fecha de elaboración del plan, la información del equipo de desarrollo que lo integran, la denominación y código del programa a desarrollar, los productos a entregar y los responsables de cada entrega. También se debe utilizar el MS para evidenciar el avance y el estado de las actividades del equipo. Los tiempos estimados inician desde la elaboración del plan de trabajo hasta la entrega de las evidencias del equipo como son. Se debe entregar un proyecto formativo, se debe entregar una planeación pedagógica, se debe entregar unas guías de aprendizaje y se debe entregar los instrumentos de evaluación y si alguna otra documentación se requiere debe estar incluida en esta entrega final. Hablaremos ahora de lo que es el proyecto formativo. Aquí haremos una descripción rápida del proyecto formativo. Más adelante, en otra explicación,
profundizaremos más en los alcances y las características que debe tener el proyecto formativo. Los insumos para la elaboración del proyecto formativo se puede partir que son dos. Primero, el desarrollo curricular del programa de formación, que debe estar disponible en Sofía. Siempre todos los desarrollos curriculares deben partir de programas que ya fueron aprobados y que están disponibles en Sofía. Asimismo, para las consultas que se requieran, se debe utilizar el sistema de biblioteca SENA, que es un referente en cuanto a documentación necesaria para este trabajo. Para el desarrollo curricular de los programas de formación tomado del aplicativo Sofía, hay dos líneas: formación titulada y formación complementaria. En cuanto a la formación titulada, entonces el programa debe aparecer en ejecución en Sofía. Esto significa que el programa ya está aprobado y está definido para hacer su proceso de oferta educativa. Asimismo, se pueden tomar dos caminos en la formulación del proyecto. La primera es formular un proyecto nuevo, o usar proyectos formativos ya existentes en Sofía. Cuando formulamos un proyecto nuevo, este debe registrarse en el aplicativo Sofía, y después de esto el proyecto formativo ya queda disponible en Sofía Plus. Y cuando se usan proyectos formativos existentes, se pueden crear proyectos hijos y estos proyectos ya deben quedar disponibles en el aplicativo Sofía. Después de que el proyecto está disponible en el aplicativo Sofía, se pasa a la tarea de elaborar la planeación pedagógica y para posteriormente continuar con el desarrollo curricular. En el desarrollo curricular de la formación complementaria se hace un paso similar. Debe tenerse aprobado en el aplicativo Sofía el programa que se va a desarrollar, pero no hay necesidad de crear proyectos formativos, sino que directamente se pasa a la planeación pedagógica. Esto en referencia a que los programas de formación complementaria, por ser cortos tiempos, no se utilizan proyectos formativos para su ejecución. En la naturaleza del proyecto formativo, la formación por proyectos es la estrategia metodológica adoptada por el SENA para sus procesos formativos en programas de formación titulada. Esto significa que todo programa de formación o toda formación existente en el SENA debe siempre tener un proyecto formativo, cuando hablamos de formación titulada en este caso. La estrategia permite vincular problemas reales desde los ámbitos sociales y productivos para el desarrollo de los procesos del aprendiz. O sea, esta estrategia debe ser aplicada apuntando a situaciones reales de la industria, no simplemente por conceptos individuales, sino que busquen una solución a un problema social o industrial que se presenta. La formulación del proyecto la realizan los equipos de desarrollo curricular a partir de su experiencia, contexto e idoneidad. Esto significa que los participantes en el equipo de desarrollo curricular deben ser expertos en su programa y tener una relación directa con el medio para que su experiencia defina qué proyectos son pertinentes para la formación. El proyecto debe formularse a partir de la experiencia de quienes lo plantean, el conocimiento del contexto del sector productivo y el conocimiento de los programas de formación. El proyecto se considera como una base de las actividades formativas, pero se deberán incorporar otras técnicas didácticas activas para lograr el aprendizaje y el cumplimiento de las competencias. Esto significa que el proyecto en sí mismo, por plantearlo, no es la solución en el proceso de formación, y que debe ser la técnica didáctica y la experticia que tienen los instructores para desarrollar los resultados de aprendizaje y lograr el cumplimiento de las competencias. Es importante en este punto que no se debe confundir la metodología de formación por proyectos del SENA con la didáctica de método de proyectos. Es necesario en este punto recalcar nuevamente que el SENA, en su proceso de ejecución de la formación, lo que desarrolla es proyectos formativos. Si este proyecto formativo tiene un alcance mayor, se podrá convertir en un proyecto productivo y el aprendiz o el grupo de aprendices lo podrán desarrollar en su etapa productiva. El proyecto formativo es un insumo para la planeación pedagógica y la administración educativa. Se puede formular un proyecto o varios proyectos del mismo proyecto de manera que la suma de todos logren abordar los resultados del programa. Esto significa
que si el programa es bastante complejo, puedo formular 2 o 3 proyectos para realizar el proceso formativo. O, en otro caso, se puede realizar un único proyecto que logre abordar todos los resultados y las competencias que el programa tiene. En algunos casos, un proyecto no abordará todos los resultados y para este caso, estos resultados que no sean abordados por el proyecto deberá utilizarse otra estrategia de formación que logre este fin. En el caso de los campos requeridos del proyecto formativo, se puede usar como referencia el formato activo para llenar los campos mínimos requeridos para hacer la subida del proyecto a la plataforma Subida. Esto en referencia a que a la fecha no existe un formato establecido para tal fin. Sin embargo, como ya lo mencionaba en este video como referencia, se usará para el trabajo de campo el formato siguiente, que es el formato que ha existido para la elaboración de proyectos formativos. Hablaremos ahora de forma general de la planeación pedagógica. Como ya lo mencioné, en un proceso posterior hablaremos profundamente de la planeación pedagógica, pero aquí haremos mención superficial. La planeación pedagógica es de suma importancia en cualquier actividad humana que se pretenda desarrollar con calidad y efectividad y además que tenga coherencia y sentido. La planeación pedagógica constituye una tarea imprescindible para el logro de una formación de calidad. El proceso clave de la planeación pedagógica es el diseño de las actividades de aprendizaje y las metas a cumplir son los resultados de aprendizaje propios del programa. Aquí en este caso se debe hacer notar que planear pedagógicamente involucra establecer lo que debe hacerse, cómo debe hacerse, qué acciones deben hacerse o tomarse, quiénes son los responsables, en qué tiempos debe hacerse, en dónde debe hacerse y qué resultados deben cumplirse. Si todos estos elementos son involucrados, la planeación pedagógica está establecida y la ejecución de la formación será el elemento final de esta planeación pedagógica. Las variables pedagógicas que el SENA ha establecido en el desarrollo de la planeación pedagógica son: primero, los resultados de aprendizaje, que es a donde se quiere llegar. Y en segunda instancia, los criterios de evaluación, los conocimientos de proceso y los conocimientos de saber, o ahora llamados conocimientos de principio. Asimismo, dentro de estos elementos son importantes tener en cuenta otras variables como son las actividades de aprendizaje, donde las actividades de aprendizaje son de 3 tipos: las actividades cognitivas, las procedimentales y las valorativas actitudinales. También deben tenerse en cuenta como variables la duración de las actividades de aprendizaje, las estrategias didácticas activas que se utilizan en el proceso de formación, los ambientes de aprendizaje, o sea, los recursos de formación disponibles que tiene el centro para hacer la ejecución de la formación, y la descripción de las evidencias de aprendizaje que el aprendiz debe aportar durante todo su proceso formativo. Existe en la planeación pedagógica algo denominado el algoritmo de planeación pedagógica, donde la planeación pedagógica se debe llevar a cabo desde los resultados de aprendizaje y no desde las competencias propiamente dichas. Se deben establecer conjuntos combinados de resultados de aprendizaje y es para estos conjuntos combinados que se deben diseñar las actividades de aprendizaje. Entonces, aquí en este punto podemos hacer dos aclaraciones importantes. Primero, se debe disponer al inicio del proceso del desarrollo curricular del programa de formación ya diseñado. Segundo, con este programa de formación se debe plantear un proyecto formativo, pero para plantear ese proyecto formativo y para hacer la planeación pedagógica se deben establecer varios elementos importantes que son los conjuntos combinados de resultados de aprendizaje. Los conjuntos combinados de resultados de aprendizaje se refiere a la forma como los resultados de aprendizaje específicos y los resultados de aprendizaje de integralidad se asocian. Esto en aras de la relación definida en que un resultado de aprendizaje de integralidad siempre debe estar acompañado como mínimo de un resultado de aprendizaje específico. Ahora hablaremos en general de lo que son la elaboración de las guías de aprendizaje. La elaboración de las guías de aprendizaje es un recurso didáctico consolidado centrado en el aprendiz y que generalmente es un texto o documento escrito y cuyo formato establecido para 2017 es el formato GFPI F019, llamada Guía de Aprendizaje.
Se utiliza para facilitar el desarrollo del aprendizaje activo concentrado en el aprendiz. A través de ella se desarrollan los resultados de aprendizaje y el logro de estos resultados vuelve a un aprendiz competente en una determinada habilidad o destreza. Esta guía de aprendizaje debe desarrollarse desde un enfoque humanista, cognitivo, constructivista, tal como se plantea en el modelo pedagógico. Las guías deben ser dinamizadas con pedagogías activas y privilegiando el aprendizaje por procesos con base en didácticas holísticas con características de formación con investigación. La guía es un recurso donde se implementa la planeación pedagógica en el momento de ejecutar los procesos formativos. En la guía se articulan los estilos de aprendizaje, el contexto de la formación y la investigación pedagógica. A través de la guía se desarrollan actividades de aprendizaje, además de centrar el proceso en las actividades del aprendiz, promover los estilos de aprendizaje e integrar los contenidos y los procesos. Los instrumentos de evaluación. Hablaremos finalmente de los instrumentos de evaluación, donde el instrumento de evaluación es la forma como nosotros evaluamos o se toma una nota o calificación. Al elaborar los instrumentos de evaluación se deben tener en cuenta que la evaluación, más que una evaluación, es un proceso de aprendizaje. Segundo, que por ello se denomina evaluación formativa porque estamos haciendo un proceso de aprendizaje cuando evaluamos. La evaluación deberá ser un seguimiento constante al proceso de aprendizaje que se enfoque en el desempeño del aprendiz. Allí debemos tener en cuenta su esfuerzo, su interés, su nivel de comprensión, las estrategias que usa para aprender. Y segundo, lo que debe mejorar el instructor para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se debe tener en cuenta que el instructor debe lograr un aprendizaje permanente y una modificación de sus habilidades y destrezas permanente de acuerdo a las características de los aprendices del programa de formación y las habilidades y destrezas que se quieran en el aprendiz lograr. Para elaborar los instrumentos de evaluación, cada técnica de evaluación tiene un instrumento de evaluación. Y podemos en este caso mencionar algunas de estas técnicas. Por ejemplo, la técnica, la observación. Instrumento utilizado, lista de chequeo. El estudio de caso y resolución de problemas. Instrumento utilizado, cuestionario de preguntas. Técnica de proyectos. Instrumento utilizado, cuestionario y listas de chequeo. Técnica de ensayo. Instrumento utilizado, lista de chequeo. Mapas conceptuales, lista de chequeo que incluyan los logros a alcanzar. Y método de preguntas, cuestionarios de preguntas. Estas son algunas de las técnicas de instrumentos de evaluación que se pueden aplicar durante el proceso formativo y que se establecerán en la característica del desarrollo de la ejecución de la formación. Finalmente, el último paso en el desarrollo curricular es elaborar los materiales de apoyo y las guías de aprendizaje. Estos materiales de apoyo los realiza el equipo de desarrollo curricular, donde él puede elaborar o sugerir los materiales de apoyo que sean necesarios para el proceso formativo. Los materiales de apoyo elaborados sugeridos deberán orientar hacia la formación requerida, informar sobre estos documentos de referencia a utilizar y adquirir métodos de investigación. Para los aprendices se pueden crear de una disciplina específica SENA los elementos propios físicos que se le deben entregar en el proceso formativo, como son manuales, clases grabadas por el instructor, textos elaborados por los instructores y bibliografía realizada apropiada para el desarrollo del proceso formativo. Entonces, estos son los elementos importantes que podemos concluir en la guía de desarrollo curricular, donde hemos mencionado lo importante que es elaborar el proyecto formativo, elaborar la planeación pedagógica, elaborar la guía de aprendizaje y elaborar los instrumentos de evaluación. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.